desarrollar los versículos 9 al 11. La semana pasada habíamos comenzado con, les dije que iban a ser 2 mensajes que tocan el mismo tema, que son consejos pastorales que tiene el apóstol Pedro a estos hermanos de Asia Menor. Esta es la segunda parte y después ya vamos a pasar próximamente a la consideración que él hace acerca de los padecimientos de los cristianos, que es parte del tema casi central, ¿no? del corazón del mensaje de Primera de Pedro, ¿no? Es considerar el sufrimiento de los cristianos en la aflicción, en el dolor, en la persecución, era lo que ellos estaban viviendo. Vamos a leer el texto y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Después vamos a hacer un poquito de introducción y vamos a desarrollar estos temas. Creo que está en el contexto de lo que hoy participamos, ¿no? De la cena del Señor, de la comunión de los creyentes. El tema de hoy es muy importante para nosotros, es algo en lo que tenemos que crecer como iglesia, como cristianos individuales tenemos que crecer en estas cosas. Vamos a leer capítulo 4, versículos 9 al 11. 9 al 11. Dice así: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos podemos, no solo de pan vivimos, no solo de pan vive el hombre, dice tu palabra, sino de toda palabra que salga de tu boca, Señor. Y venimos, Señor, a sentarnos como en una mesa hoy, a alimentarnos de tu palabra. Alimenta nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, por medio de tu preciosa palabra. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Exhórtanos hoy, Señor, con tu palabra, para que crezcamos en tu conocimiento, en el amor los unos con los otros, y que de esta manera tú seas glorificado y el nombre de Cristo conocido entre los que no te conocen, entre los gentiles, entre los que se pierden, que puedan conocerte a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El contexto general de la epístola nos muestra la gran aflicción que estaban pasando estos hermanos judíos que habían huido de Jerusalén en esta primera gran persecución. Ellos estaban lejos de su patria natal, de los afectos, familias, etc. Y también dentro de estas congregaciones había, lo fuimos viendo a través de toda la epístola, que también incluía a gentiles que se habían convertido por la predicación de estos hermanos, de los apóstoles. En esta persecución que ellos estaban viviendo, realmente, por lo que hemos leído, la evidencia interna que nos da la Escritura es que ellos la estaban pasando mal, la estaban pasando difícil, estaban sufriendo. Este grupo de hermanos eran cristianos de primera generación, iglesias fundadas por los apóstoles, por los primeros apóstoles. El contexto en el tiempo en el que está escrito esto era bajo el gobierno de Nerón. Y según evidencias que uno puede ver en los comentaristas, evidencias de las escrituras, es que la persecución se había generalizado. No era como en las épocas de Domiciano, de Trajano y otros más, en los que se había focalizado en Roma y en algunas ciudades. No, bajo el gobierno de Nerón, en la parte fea del gobierno de Nerón, aún acercándose al final, la persecución se había generalizado y había llegado a las provincias, porque esta comunidad de cristianos estaban en Asia Menor, estaban en el interior, en lo que es Turquía hoy. Y ellos estaban en el interior
del imperio, no estaban en la capital. Pero la persecución había llegado a esos lugares. Claramente ellos estaban en una sociedad secularizada, totalmente ajena a la ley moral de Dios. Estas comunidades de creyentes, este grupo de hermanos, eran repudiados. Eran incluso odiados al extremo, cosa que vimos. Porque decía que ellos se ponían, estaban enojados. ¿Cómo puede ser? Si antes hacían estas cosas con nosotros, ¿por qué ellas no siguen el mismo desenfreno con el que nosotros vivimos? Sin embargo, ellos se habían apartado del pecado, se habían apartado de seguir a los ídolos y de las fiestas que incluían servir a los ídolos. Ellos estaban sufriendo presión. Los judíos, presión de los judíos, ¿no? De su propia nación. Presión de parte de la sociedad en la que vivían. Incluso, como les decía, algunos sufrían, lo habíamos visto, en manos de sus propios familiares, esposas, que sus esposos, que decían que los tenían que ganar sin palabra, por su buena conducta. Ellas estaban siendo oprimidas por sus propios esposos no cristianos, estamos considerando. Otros con patrones injustos y malvados que los maltrataban, a los cuales Pedro le dice: obedezcan, sean obedientes, sean sumisos, sufran, valga la redundancia, en el sufrimiento, súfranlo, sean pacientes en el dolor como Cristo. Incluso ellos estaban pasando tal aflicción al punto de que por no seguir la corriente de su sociedad, algunos eran arrastrados a los tribunales. ¿Cómo nos van a festejar? ¿Cómo van a violar nuestras tradiciones? Esto es en el contexto de lo que habíamos visto. Cuando él en el capítulo 4 le está diciendo: ármense de la misma mentalidad que tuvo Cristo, de esa misma manera de pensar. Hagan el bien, que ninguno de ustedes sufra por hacer el mal, sino el que sufra por hacer el bien, no por el mal. Tremendo. Por no seguir la corriente del mundo actual, eran arrastrados a los tribunales. Algunos eran juzgados y algunos enfrentaban la muerte. No es algo que estamos agregando al texto, porque en el versículo 6 dice: por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Ya fueron evangelizados y hoy están muertos esas personas, para que sean juzgados en carne según los hombres. Ellos habían sido juzgados injustamente por hombres malvados, pero estaban vivos para Dios. Pedro lo aclara bien: vivos para Dios, vivos en el Espíritu. No pudieron acabar con ellos. A pesar de todo esto, hermanos, Pedro los anima con estas palabras. ¿Lo recuerdan? Es mejor que padezcáis haciendo el bien que haciendo el mal. Claramente los creyentes han sido rescatados de su vana manera de vivir, de los pecados aborrecibles que hunden a los hombres en las tinieblas más oscuras. Y él lo que quiere es que sus hermanos no sean seducidos otra vez a volver a la vieja conducta. Hoy vimos, cuando leíamos lo de 1 Corintios, 1 Corintios nos mostraba, gente, eran la iglesia del Señor, eran cristianos, pero ellos estaban viviendo de una manera desordenada. Incluso el juicio de Dios empezó a actuar en muchos de ellos, porque vivían como mundanos, peleando, discutiendo, llenos de cosas que ni se podían nombrar aún entre los mundanos, nos enseña la Biblia. Y eran parte del pueblo de Dios. Pedro los está exhortando para que ellos no vivan de la misma manera, no vivan como antes. Ahora, hermanos, es lo que quiere recordarles, que en la regeneración, allí en el capítulo 1, cuando dice que somos renacidos de Dios, Dios obró en darnos vida. Los cristianos han recibido vida, gracia, poder, para que en su peregrinaje, usted, yo, igual que estos hermanos, tengan la fuerza para llegar también a la patria celestial. Ellos no debían temer, sino como lo vimos en
el sermón creo pasado fue, debían mantener una mente despejada y tener dominio propio para dedicarse a la oración. Ese era el mensaje de la semana pasada. Tener la mente despejada y dedicarnos intencionalmente a la oración. ¿Por qué? Porque el fin está cerca. Yo sé que suena hasta gracioso, porque en las películas hacen burla de cuando se habla de esto, de que el fin está cerca. Y hemos visto muchas pelis o chistes acerca de esto. Pero es una realidad, mi hermano. En ese momento era una realidad y toda esa generación ya pasó su fin. Y nosotros también vamos camino. El fin de todas las cosas está cercano. La venida gloriosa del Señor, hermanos, es inminente, al igual que en este momento. La vida, nuestra propia vida pasa volando. Sea cual sea la cosa que acontezca primero, el final está cerca. Sea que venga el Señor o sea que nosotros nos vayamos. Pero el final de todas estas cosas, de este tiempo que nos toca vivir, está cerca. Y Él les dice, tengan la mente despejada y dedíquense a la oración. Consejos prácticos. Y no solo eso, estamos viendo un poquito la antesala de lo que vamos a desarrollar hoy. El versículo 8 dice, ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Lejos el apóstol de animarles a alejarse de las personas, lejos de querer animarles a que se vuelvan ermitaños, a gente que tenga una vida monástica, como lo hizo parte de la iglesia durante muchas épocas. Él les manda que se amen con un amor entrañable, un amor ferviente. Habíamos visto el significado de la palabra ferviente, ¿no? Es un amor estirado, paciente, perseverante. Porque el amor, dice, cubrirá multitud de pecados. Este es un amor perdonador que se da en el ámbito de las relaciones los unos con los otros. Es imposible que lo hagamos de una manera sola, aislados, de una manera ermitaña, de una manera monástica. Me encierro en un monasterio hasta que el Señor venga. Y difícilmente tenga muchas luchas, aunque el mismo Martín Lutero enseñaba que ahí se encontraba con el diablo mismo que era en su carne, ¿no? El pecado va a estar presente hasta que estemos en la gloria con el Señor y seamos librados de la presencia total del pecado. Mientras tanto, aquí tenemos las armas que el Señor nos ha dado para vencer, para perseverar. Este amor que Él nos manda que tengamos es un amor perdonador, es un amor que soporta, es un amor, que valga la redundancia, que perdona, que anima, que sana, es un amor que alienta a otros. Y esto se da en el ámbito de la iglesia local. La vida cristiana, mis hermanos, no es para pasarla en el ombligo del yo propio, del mí, yo, de mis cosas, en el espejo de mi propia vida, de mis propios problemas, nada más, sino en una vida que se da al otro, en una vida que se entrega hacia el prójimo, en una vida que se da por los demás, una vida lo más parecida a Jesús. A esa vida nos está llamando el apóstol Pedro aquí, a una vida lo más parecida a Jesús, el cual nos amó y se entregó por nosotros, el cual nos llama a sus amigos, y Él da la vida por sus amigos. Nosotros debemos imitarlo. Voy a ir haciendo un paralelo en los versículos con otra versión. Hoy, la semana pasada creo que hemos usado una versión internacional. Hoy voy a usar, sin salir de Reina Valera, voy a usar Dios habla hoy. Me gustó cómo lo tradujo. Y dice, versículo 9, lo leemos primero en Reina Valera. Dice, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. La Biblia Dios habla hoy, dice, recíbanse unos a otros
en sus casas, sin murmurar de nadie. En esta segunda parte que estamos viendo de los consejos pastorales, consejos prácticos, como les decía, cuando las situaciones apremian, cuando no sabemos a veces qué hacer, lo mejor es tener a alguien que simplifique las cosas y que sea práctico, que nos diga, mirá, che, lo mejor es hacer esto, esto es lo que conviene. Y no nos enredemos en confusiones y en cosas complicadas. Es lo que Pedro está haciendo. Él les manda que se reciban unos a otros en sus casas. Lo primero que vamos a ver es la costumbre de la época y después vamos a ver algo que puede ser aplicable para nosotros. Lo primero es que, como les decía, esto es una costumbre de la época, ya que no había como hoy las opciones que tenemos para hospedarnos, ¿no es cierto? En esos momentos los lugares y las posadas mayormente eran incómodas, no eran los mejores lugares, pero también a su vez eran lugares de mala reputación, las posadas. Los viajeros de la época dependían de la hospitalidad de las personas. Incluso cuentan los historiadores que también cuando uno paraba y pedía hospitalidad o pedía hospedaje en una casa, que normalmente las casas tenían siempre una habitación extra que era para los viajeros, que era para las personas, para ser hospedadores, era una costumbre. Y cada vez que una persona venía solían pagarle al dueño de casa por el hospedaje. El apóstol lo que está haciendo es le dice que sean hospedadores, reciban a las personas. Y los manda, dice que lo hagan sin murmurar, sin quejarse. Usted piense, ¿a qué hora llegaba un viajero de esa época? A la noche, porque de día se viajaba. Esto producía, los viajeros solían importunar de noche, lo cual podía causarle molestias al dueño de casa. Y Pedro le está diciendo, háganlo sin murmurar, recíbanlo. Este tipo de actitud de personas piadosas que abrían sus casas para recibir a otros, fue lo que dio comienzo, mi hermano, a muchas de las congregaciones del primer siglo. Cuando los predicadores itinerantes, los apóstoles, los enviados del Señor salieron, luego de la persecución salieron por el imperio, por el mundo conocido, y eran recibidos en las casas, y luego allí se fundaron iglesias. Esto fue lo que dio comienzo a muchas congregaciones del primer siglo, y hermanos, lo sigue haciendo hasta el día de hoy esto. Una casa que se abre muchas veces termina siendo un lugar de bendición para otros. Un hogar abierto, hospedador, mi hermano, es una bendición siempre, siempre. Directa o indirectamente va a bendecir a infinidad de personas. Creo que todos acá de alguna manera hemos sido bendecidos al estar en la casa de alguien o yendo a la casa de alguien o abriendo nuestra casa hacia otros. ¿Cuántos han conocido el Evangelio de esa manera? ¿Cuántos han recibido consuelo, consejería? ¿Cuántos han tomado buenas decisiones luego de ir a la casa de un hermano? Y no cometieron una locura en un momento de aflicción. Pero esto no es algo que manda solamente el apóstol Pedro. Esto es una constante en todo el Nuevo Testamento. No vamos a citar el Antiguo Testamento porque sería redundar más en lo mismo. Pero mire, el apóstol Pablo lo dice en Romanos 12, versículo 11, le dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Este es un texto que es casi un paralelo con el que leímos la semana pasada. Dice, versículo 13, compartiendo las necesidades de los santos, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esto es el apóstol Pablo. Después, esto era un requisito para aquellos que deseaban servir al Señor en la iglesia. Era un requisito para los obispos, para los ancianos de las iglesias. Primera de Timoteo 3, versículo 2 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, todos lo conocen, marido de una sola mujer, sobrio, prudente,
decoroso hospedador, apto para enseñar. Después también en otras recomendaciones acerca de los ancianos, Tito 1, versículo 8, si no, dice, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. La lista, como le digo, continúa, hay montones de versículos. Sería redundar más en lo mismo. Es parte de la conducta cristiana el ser hospedador. Abrir nuestra casa o ir a la casa de alguien. Porque todo según las disponibilidades, las situaciones, el contexto familiar, todo eso es, pero es la actitud de tener ese servicio, de animar a otros, de estar prestos al servicio. Hermano, como una observación personal, ser hospedador, hermano, es ser una persona que está dispuesta a bendecir a otros para crecer, para brindar un servicio que edifique. Cuando usted abre sus puertas, la puerta de su casa es para eso. Pero ojo, hermano, no es para lo que no aprovecha. No abrimos nuestras casas, ni usted abre su casa para lo que no aprovecha. No la abre su casa para recibir a otros para la murmuración o para la crítica. No es para eso. Si es para eso, mejor ni abramos. Es para bendecir a otros, ser hospedadores, ser personas que podemos bendecir a otras personas. Yo he sido muy bendecido aquí, hay hermanos, no lo voy a decir, pero de poder asistir a casa de hermanos que fueron una bendición para mí. Y yo sé que también mi casa abierta ha sido una bendición para muchos hermanos. Es así, mi hermano. Otros hermanos me han recibido en su casa, en otros lugares, y ha sido crucial en mi vida. Dios ha utilizado esto en la historia y lo sigue haciendo. Y quiera el Señor que nosotros también, el Señor use nuestros hogares, nuestras vidas, para hacer de bendición a otros. Dios quiera. Versículo 10 nos dice lo siguiente: cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Bueno, como les decía, hoy estamos viendo con otra versión también, para simplificar algunas cositas que Reina Valera por ahí utiliza en este lenguaje. Versículo 10 en la Biblia Dios habla hoy, dice: como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. Cada uno según el don que ha recibido. La palabra de Dios, hermano, está afirmando que cada creyente, que cada cristiano, que cada uno de nosotros, cada miembro del cuerpo de Cristo ha recibido dones, capacidades de parte de Dios. El creyente no puede crearlos ni reclamarlos para sí, porque es algo que viene de afuera, es algo que él recibe, no es algo que él tiene por sí mismo. Es algo que Dios los concede gratuitamente, concede a su pueblo. Hermano, en suma, estos dones pertenecen a Dios y deben ser usados para su reino. Deben ser usados para su reino. Mira, aquí la palabra don en el original es carisma, porque esa palabra don en todo el Nuevo Testamento se utiliza de distintas maneras. La que se utiliza aquí en 1 de Pedro es carisma, es un don de gracia. Que involucra gracia de parte de Dios como dador. Él es el dador de este carisma. También es una caridad. Así que, hermanos, cada uno de ustedes, cada uno de los creyentes, posee dones que deben ser administrados, usados con responsabilidad para el beneficio del cuerpo de Cristo, que esto es su iglesia. Es tremendo lo que dice aquí, porque nos dice como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La palabra buenos allí significa, en realidad se traduce como excelentes.
Y el término administrador se refiere a un superintendente o a un mayordomo que está a cargo de posesiones de su amo. Esto le recuerda, ¿no?, a la parábola, por ejemplo, de los talentos y a muchas parábolas que el Señor nos dio. Y en este versículo Pedro recuerda a cada persona que pertenece al cuerpo de los creyentes que el don que ha recibido es la gracia de Dios en diversas formas. Cada uno de nosotros tiene algo para dar. Algo para dar al Señor. Algo para dar hacia el otro, hacia la otra persona. Me copié esto de William Hendrickson. No lo puede decir de mejor manera. Se lo leo. El don es, en primer lugar, el Evangelio de Jesucristo, que le es confiado a los administradores de Dios. Pero el don no se limita solamente al Evangelio como tal. También aparece en forma de diversas capacidades y habilidades. El primer don que nosotros tenemos es el Evangelio. Cuando hemos recibido a Jesucristo, cuando hemos renacido, y nosotros tenemos ese don que puede salvar a otro, y lo debemos de compartir, no lo debemos esconder, no lo debemos guardar, y debemos de compartir la palabra del Señor a otros. Esto está muy de acuerdo, porque lo que dicen en 1 Corintios 4:1, ¿no?, que habla de los misterios de Dios. En el primer siglo, a los apóstoles se les confió los misterios de Dios, este don del Evangelio. Y un ejemplo contemporáneo para nosotros es aquellos que sirven en la iglesia, como aquellos que enseñan la palabra, pueden ser pastores, diáconos, líderes, maestros. Algunos de ustedes, mi hermano, y lo estamos viendo, y por la gracia de Dios, han recibido talentos en el campo de la predicación, de la enseñanza, de asesoramiento, de consejería con otros. Otros en la evangelización. Le es fácil hablar del Evangelio a otros. A otros la administración. Yo doy gracias al Señor. Mire usted, hermano, muchas cosas que suceden para que la iglesia funcione y muchos no saben. Pero hay un montón de cosas que tienen que haber para que la iglesia funcione. Y doy gracias siempre al Señor. Porque podemos estar tranquilos que hay buenos administradores que administran bien las cosas del Señor. Hermanos que administran bien las ofrendas, que están todo con lujos de detalle, que nunca tenemos sorpresas, que nunca tenemos sobresaltos. Porque hay hermanos que están preocupados, siempre llamando a uno, enviando un mensaje a otro, atento a las necesidades. Porque hay otros que visitan, hay otros que llaman, hay otros que están atentos. Y eso es una bendición. Es la multiforme gracia de Dios. Es la gracia de Dios en diversas formas, actuando en el cuerpo de Cristo. Esto es maravilloso. Hermano, hay algo que ustedes deben saber. Estos dones Dios no los concede solamente a las personas visibles de la iglesia, a los hermanos que nos ministran con la música, a veces predicamos, otros que dan los mensajes también, los devocionales. No se limita a ellos. Esto es para todos los miembros. Todos tenemos algo para dar. Cada persona en la iglesia ha recibido dones y que lo dotan para edificar el cuerpo de Cristo. Como nos dice allí en Efesios 4:11, el famoso Efesios 4:11, dice: el mismo constituyó a unos apóstoles, esto era fundacional, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, ¿qué dice?, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso Dios nos da los dones. Qué precioso. Es hermoso ver, hermanos, cuando me toca hablar con algunos de ustedes y ver, cuando se empieza a ver a Cristo en las personas, cuando se empieza a ver ese amor genuino por Cristo. Mi hermano, eso no tiene precio, porque eso no se puede falsear,
Eso no se puede falsear con hacer cosas para la iglesia y parecer muy cristiano. La devoción verdadera a Cristo se nota en el rostro de un hermano. Ese hermano que empieza a hablar del Señor y sonroja y sus ojos se llenan de emoción por el Señor también. Habla de un amor por Cristo, por su iglesia. Versículo 11, ya pasamos a lo último, dice así: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, aquí vamos a ver tres aspectos, que toca tres conclusiones a las que llega, ¿no? Primero, acerca de el que habla conforme a las palabras de Dios, acerca de los que ministran conforme al poder que Dios da, y luego la doxología. Y da unos ejemplos claros de cómo estos dones y cómo deben ser administrados. Luego son como casi tres secciones que vemos acá. Si alguno habla, dice, hable conforme a las palabras de Dios. Esto va dirigido a aquellos que hablan la palabra de Dios, hermano. Sea pastor, diácono, líder, cualquier creyente que comparte el evangelio a otro, que comparte la palabra de Dios. Hermano, usted y yo debemos estar saturados de la palabra de Dios. Las palabras de los hombres no tienen ningún valor. Que nosotros le digamos a alguien, no, vos tenés que ir a la iglesia porque ¿sabés qué? Todo va a cambiar y no, sí, porque ¿sabés qué lindo la iglesia? Hermano, eso no tiene ni un valor. Es el evangelio de Jesucristo. Y para predicar el evangelio debemos de conocer el evangelio. No, anda a la iglesia porque hay re buena gente, son re piola ahí los hermanos. Bueno, sabés. Tremendo los hermanos, buenitos. Son todos unos santos. Nada, mentira, hermano. No somos ni unos santos. Las palabras de Dios son las que tienen el poder para salvar a otros. Debemos estar saturados de la palabra de Dios. Las palabras de los hombres no tienen valor alguno, no traen ningún fruto para vida eterna. Piense lo siguiente, hermano. Cada vez que las iglesias evangélicas modernas de hoy están llamando a la gente, vení que hoy vas a recibir tu milagro y que Dios te va a sanar y tiene un plan hermoso para tu vida y todo es colores y todo es precioso. Hermano, hay gente que va y yo no digo que no haya milagros, no voy a entrar en ese tema, es un tema aparte. Pero ¿de qué vale, hermanos, que salgas con tu pierna arreglada? Que salgas con una sanidad en el cuerpo sin el evangelio. Si te pasa un auto por encima te vas al infierno igual. ¡Qué necedad! ¿Usted quiere saber cuándo un milagro realmente o cuando unas señales de Dios? Si el evangelio está presente. Si el evangelio no está presente, es falso. Si el evangelio de Jesucristo no está presente allí, eso no tiene ningún valor. Los magos de Faraón también hacían señales. Y eran los magos de Faraón. Los falsos profetas hacían exorcismos y falsos milagros. Pero no tienen el evangelio. No tienen el evangelio. Hermanos, nuestras palabras, una de las traducciones dice así: nuestras palabras deben ser como las palabras de Dios. Me encanta esa traducción. Dice, alguno hable las palabras de Dios. Nuestras palabras deben ser como las palabras de Dios. La gente no lee la Biblia por sí mismo. La gente que no conoce a Cristo, ni le interesa la Biblia. Creen que es un libro arcaico, lleno de contradicciones y de fábulas y de cosas que inventan los hombres. Entonces nosotros debemos estar saturados de la palabra de Dios y entregar las palabras de Dios. Y no son nuestras propias opiniones. Es el evangelio, es la palabra de Dios. Hermano, esto claramente nos va a traer inconvenientes, seguro. Porque la gente quiere oír las otras palabras de hombres. Adulación, psicología, buenas
buenos deseos. Pero si hablamos la palabra de Dios, va a traer, es espada, divide, confronta, es un fuego. Pone en contra la madre con la hija, el padre con el hijo. Divide. No vine a traer paz, dijo el Señor. Claramente no nos gusta estar en peleas, en conflictos. Pero sin duda, si somos fieles a la palabra de Dios, conflictos va a haber. Se van a marcar diferencias. El mismo Señor también nos exhorta que no tengamos miedo. El mismo Señor a sus discípulos le había dicho, pero cuando os entreguen, no os preocupéis cómo habéis de hablar, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros intermedio. Se lo pasen por la vulgata. Por medio de nosotros el Señor va a hablar. ¿Cómo vamos a hablar? Las palabras de Dios. ¿Cómo hablamos las palabras de Dios? Saturado de la palabra de Dios. Hermano querido, si Dios te ha dado alguna capacidad de hablar, para enseñar, para compartir con otros la palabra de Dios, hacelo. Tenés una responsabilidad. No estamos llamados a ser cristianos de internet, cristianos de discutidores seriales de redes sociales. Estamos llamados a ser proclamadores de la palabra de Dios. Y debemos hacerlo. Es nuestra responsabilidad. Hermano, no dejes para mañana esto. La vida es corta. Es corta para posponer nuestro servicio a Dios. Y la iglesia es el lugar en el lugar que Dios escogió para que desarrollemos estos dones. No lo pospongas por cosas que pasan. Hoy soy muy joven, no voy a desperdiciar mi vida en la iglesia. Todo el día ahí haciendo, o leyendo, o estudiando la palabra de Dios. O después nos casamos y no, tengo que disfrutar mi matrimonio. Y después tengo que trabajar. Vienen los hijos, no puedo, tengo hijos. Después viene, estoy enfermo, no puedo porque estoy enfermo. Y seguimos posponiendo nuestro servicio al Señor. La vida es corta para posponerlo. Tenemos un tiempo y espacio y no sabemos cuándo termina nosotros. Debemos entregarnos de lleno a servir al Señor en las oportunidades que Él nos da. No hablo de salir como loco a hacer cosas que no corresponden. Pero servimos en nuestro hogar, con nuestros hijos, servimos con nuestros vecinos, servimos en nuestro trabajo, servimos en donde estamos. Todo es santo para el cristiano. No es que es santo solamente el domingo cuando nos reunimos, no, es santo en casa, es santo en el trabajo, es santo en la calle, es santo con el vecino, porque nosotros estamos santificados por el Señor y nosotros hacemos cosas santas y es un servicio que prestamos a Dios y es un beneficio para el otro. Hermano, cuando administramos fielmente la gracia de Dios en la predicación, en la enseñanza de la palabra, hay algo que se experimenta, hermano, que es precioso. Nosotros cuando predicamos la palabra de Dios, sea el uno contra uno, en el púlpito, en la calle, donde sea, nosotros experimentamos un milagro, hermanos. Dios está hablando por vos. Eso es precioso. Que Dios te use a vos para que otro sea salvado y limpiado de sus pecados y pase la eternidad gozando, que se salve de la condenación del infierno. Y ustedes no saben cuántas otras personas son bendecidas. Piensen en alguien que usted le haya predicado y haya conocido al Señor. Y ese a cuántos otros le habló. Y de cuántas bendiciones nos hemos llenado. Y no sabemos el alcance que tenga lo que es nuestro obrar en el Señor. Enseñarle el Evangelio a nuestros hijos, en casa, a los vecinitos, a los niños. Y otra de las cosas, mi hermano, yo le animo, no viva. Yo he servido muchos años al Señor, bien, mal, con muchas dificultades, con mucha ignorancia en muchas cosas. No vivamos de lo que ya hicimos.
Hoy tenemos que servir al Señor. No vivamos de aquellas viejas experiencias que tuvimos. Hoy tenemos que servir al Señor. Hoy tenemos fuerzas para servirle. Hoy tenemos la palabra de Dios para servirle. Dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Cuando alguien presta algún servicio, préstelo con la fuerza que Dios le da, mi hermano. Alrededor nuestro hay muchas necesidades. Hay mucho dolor, dificultades. Ustedes creen capaz que no tiene mucho para dar, pero no es así. Es porque en realidad no está mirando a su alrededor. Como usted dice, no, la verdad que yo estoy muy limitado por esto, por aquello. No está mirando, se está mirando usted, no está mirando alrededor. Alrededor nuestro la gente sufre. La gente pide a gritos al Salvador y nosotros no lo vemos. Lo que pasa es que muchas veces, y lo digo aún mea culpa acá, muchas veces estamos pendientes de nosotros mismos nada más, de cómo satisfacernos primero nosotros. Pero la regla bíblica es servir al otro. Usted piense lo siguiente, vio que hoy la psicología te dice que bueno, que vos te tenés que amar y que la autoestima, uno tiene que tener una autoestima alto, etc. Todo eso, todos lo sabemos. Eso está recontra metido en las iglesias. Mire, ¿sabe qué hace Dios? Dios trata mucho con nuestro orgullo. Nosotros no tenemos problema de autoestima, tenemos una autoestima altísimo. La persona con baja autoestima es una persona que todo el día se mira a él mismo. No tiene baja autoestima. Solamente está pendiente de él y de él del yo. Mire, la Biblia dice que nos enseña, porque Dios ya da por sentado que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Él ya lo da por sentado. Él no está diciendo, hijitos, ámense a ustedes mismos. No nos dice eso. Él ya sabe ustedes cómo quieren tratar a otros, trátenlos como les gustaría que los traten a ustedes. Él ya da por sentado que ustedes se aman a ustedes mismos. Así que no nos hagamos entre nosotros los santurrones. Nosotros nos amamos demasiado a nosotros mismos. No nos hagamos los buenitos. Y demos hacia los demás. Tratemos a los demás como nos gusta que nos traten a nosotros, que nos traten bien, que nos escuchen, que oren por nosotros, que se fijen en nuestras necesidades. Nos gusta eso. Esta parte de nuestra naturaleza, Dios nos ha dado eso de que nos podemos bendecir. Esto es algo recíproco entre unos y otros. El amor los unos a los otros. Por eso nos manda que hagamos con los demás como queremos que hagan con nosotros. Dios es el que nos da la fuerza, la capacidad, el poder. Hermano, y conforme el poder que Dios nos va dando, las capacidades, conforme el Señor nos va bendiciendo, así nosotros debemos bendecir a otros. Vaya que estamos rodeados de tantas bendiciones. ¿Y cuánto podemos bendecir a otros? Y él termina, la parte final, cerramos, termina con una doxología, o sea, termina con una alabanza. Y dice, todo lo que hagan, háganlo, se lo leo en la versión Dios habla, háganlo para que Dios sea alabado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder para siempre. Amén. Aquí lo que nos está diciendo es que ejercitemos nuestros dones y lo hagamos para que Dios sea glorificado por Jesucristo. La Biblia de Estudio del Diario Vivir hace una pregunta, una Biblia devocional, hace una pregunta que me gustó la pregunta. Dice, ¿cómo Dios es glorificado cuando usamos nuestros dones? A lo cual responde, cuando los usamos como Él indica, para ayudar a los demás. Ellos verán a Jesucristo en nosotros y lo alabarán por la ayuda que reciban. Mateo 5, versículo 16, dice así, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y termina al final diciendo, a quien pertenecen la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Hay algo que debemos recordar, hermanos, por muchos dones que el Señor nos dé, o capacidades que podamos tener, todo
Todo, absolutamente todo, le pertenece a nuestro Padre Celestial. Nunca debemos olvidarlo. Todo aquel que se quiera apropiar de la gloria, de atribuirse a sí mismo algo de lo que le pertenece a Dios, hermano, esa persona automáticamente está en oposición a Dios. Está contra Dios. Dios lo llama vanaglorioso, soberbio. La gloria pertenece a nuestro buen Dios siempre, y a Él sea la gloria por siempre. Por siempre. Les dejo mis pensamientos finales. Voy a hacer un jueguito de palabras. Como son cosas prácticas, lo más recomendable, hermano, es que las pongamos en práctica. No hay otra manera. Todos, ustedes y yo, somos bendecidos con algún don de parte de Dios. Algo. Usted sabe. Usted sabe. Pongámoslo al servicio de los demás. Buscando que Dios sea glorificado siempre. Siempre. Hermano, Dios nos dio esta vida. Tenemos un tiempo y espacio en el cual podemos servir a Dios. No posterguemos más. No posterguemos para más adelante nuestro servicio a Dios. El tiempo se esfuma, y como nos enseña allí en el Antiguo Testamento, dice que nosotros volamos. Debemos considerar esto. Gastemos nuestra fuerza, nuestro tiempo, nuestra juventud, los que tienen juventud, el resto de nuestra vida, gastémoslo para el Señor. Gastémoslo para cosas que lo glorifiquen a Él. Me gustaría cerrar con la lectura de la parábola de los talentos. Ya que durante todo lo que preparé el tema, no dejé de pensar en este texto. Aquí en Mateo 24. Pues pienso en el servicio que uno le puede prestar al Señor, pensando cuántas cosas yo mismo dejo para después, cuántas veces, a veces negligente incluso en algunas cosas, mi servicio al Señor. Pensaba en esto, dice Mateo 24, del 14 en adelante, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y que recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Meditemos en esta palabra, hermano. Todos tenemos algo que el Señor nos ha dado para poder servirle con temor y con algún servicio. La eternidad va a revelar, de una manera justa va a revelar qué alcance tuvo lo poco o mucho que nosotros pudimos haber hecho para otros. Terminamos orando.
No, Señor, te damos gracias por este tiempo ante tu palabra. Te pido que tú nos ayudes, Señor. Todos, de alguna manera, hemos sido negligentes. De alguna manera, hemos fallado en ser operadores, en ser amorosos unos con otros, a poner al servicio aquellas cosas que tú nos das, Señor. Talentos, dones, algún servicio. Ayúdanos, Señor. Perdónanos nuestras faltas. Que podamos servirte con temor, con temblor, pero también con libertad, con liberalidad, Señor. Sabiendo que el tiempo corre, que la vida se nos esfuma y un día estaremos delante de ti, Señor, que atesoremos para vida eterna. Que seamos útiles, Señor, todos nosotros, cada uno de mis hermanos, en el contexto de la iglesia local. Que podamos alabarte, prestarte servicio a ti, Señor, sirviendo a nuestros hermanos. Que tú seas glorificado en todas estas cosas, porque tuya es la gloria siempre, Señor. Siempre y para siempre. Pedimos todas estas cosas en tu nombre, Jesús.